Bona tarda, benvinguts. Bueno, esta es la segunda sesión de un ciclo de conferencias que empezamos hace 2 semanas, si no me equivoco, estuvimos aquí el 19 de octubre. Vamos a desarrollar el diálogo, la charla en español, en castellano. Yo soy de Madrid, Manuel está afincado en Málaga, Ernesto también está en Madrid, pero viene mucho a Barcelona. La primera sesión que celebramos contamos con la presencia de Kerman Calvo, de la Universidad de Salamanca, de Susana Aguilar, de la Universidad Complutense, y con la presencia también de Clara Guilló, que desarrolla su actividad a mitad camino entre la sociedad civil y la academia, ¿no? Y hubo un diálogo muy interesante sobre movilización social y sus impactos en las políticas públicas. Hablamos mucho de feminismo, estuvo realmente interesante, y de hecho uno de los aspectos que más interesó, lo que pasa es que no entramos mucho en ello porque vamos a entrar hoy en ello, es la interacción entre conocimiento experto, ciencia, movilización social, movimientos sociales, activismo, sociedad civil. Y es una interacción muy interesante porque hoy en día esos campos se han diluido, esos conceptos se han diluido. Antes estaba más claro lo que era la ciencia, lo que era el conocimiento experto, lo que era un activista, lo que era la sociedad civil, pero hoy hay una suerte de retroalimentación que además es de muchísima actualidad en muchos temas, como yo creo que va a salir ahora en el diálogo, ¿no? Voy a presentar un poquito a Ernesto y a Manuel y empezamos. Dejaremos también un tiempo al final para que ustedes puedan hacer sus preguntas, intercambiar opiniones. Bueno, Ernesto García López trabaja ahora en Intermón Oxfam, pero es un activista experimentado en las redes de movimientos sociales alternativos en Madrid, es muy conocido, y si quieres conocer algo sobre esa tradición allí e incluso aquí también, es una persona perfecta para aproximarse a ello, y hoy en día está trabajando en Oxfam Intermón, como os decía, en la línea de recuperación para una recuperación justa, efectivamente. Ahora nos va a hablar sobre ello. Y además Ernesto es poeta, ¿no? Tiene unos poemarios muy interesantes y su vena antropológica también tiene esa impronta en sus poemarios. Si os apetece o os interesa, os animo a que le leáis. Y Manuel Arias Maldonado pues es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Es habitual en los últimos tiempos en muchas conferencias, tertulias, diálogos, no tertulias al uso de esas que nos encontramos en los medios de comunicación o la televisión, sino de altura como esta. Y tiene, en los últimos años ha publicado gran variedad de libros, a mitad camino entre la política, las emociones, el ecologismo, el medio ambiente, incluso la neurociencia, la biopolítica, y escribe columnas en El Mundo, también suele escribir en Revista de Libros, en The Objective, y entre sus últimas obras pues está Antropoceno, La democracia sentimental, Desde las ruinas del futuro, Abecedario democrático. Entonces, bueno, también es un académico, un intelectual muy interesante para aproximarse a lo que hoy nos traemos entre manos. Bueno, sin más dilación, voy a lanzaros una pregunta muy general en este viaje que, como verán ustedes, es de ida y vuelta. El conocimiento, el activismo, los movimientos sociales, la ciencia y la sociedad civil. Pero es de ida y vuelta, pero vamos a hacer una pregunta de ida, en primer lugar, ¿no? Y es, ¿hasta qué punto los movimientos sociales, por ejemplo, el feminismo, la lucha contra la desigualdad o por la justicia social, el ecologismo, el medio ambiente, utilizan el conocimiento científico para desarrollar sus estrategias?
¿vale? También en el feminismo se dan este tipo de dinámicas. Entonces, vamos a hacer esta primera pregunta de ida y luego, si queréis, si no sale, haremos la pregunta de vuelta, ¿vale? Como queráis. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación, tanto a CAISA como a la Federación Española de Sociología. Claro, para responder a esta pregunta lo primero es enunciar desde dónde uno habla, ¿no? Porque si no pareciera que son discursos que caen. Y en mi caso hablo desde dos lugares. Un lugar que tiene que ver con un tipo de ciencia social, que es la antropología, que como probablemente la mayoría de ustedes sepan, es una ciencia que plantea un método, que es la etnografía, que tiene que ver con la inclusión, la inmersión en profundidad en la vida social y en el juego social, ¿no? Y por tanto hablo desde un tipo de ciencia social, la antropología, y al mismo tiempo una ciencia social que se acaballa con una participación personal en el ámbito del activismo, especialmente lo que fue el ciclo político del 15M, que seguramente muchos recordáis, hace ya una década de ese movimiento. Y por otro lado, mi actual participación en un programa específico de Oxfam, que es el programa Desigualdad Cero, que lo que busca es generar incidencia política en los operadores políticos para que incorporen la lucha contra la desigualdad como uno de los vectores fundamentales de su acción, ¿no? Y por tanto, la manera como desde Oxfam nos relacionamos con el conocimiento científico tiene que ver con este objetivo, ¿no? Esta idea de intentar influir en los decisores políticos para que la lucha contra la desigualdad sea una realidad en sus políticas, ¿no? Y también con la ciudadanía, porque hay que disputar un cierto relato narrativo, unos ciertos imaginarios sobre la desigualdad. Entonces me parece importante cómo situar desde donde uno habla para entender la posición, ¿no? Entonces, cuando decimos esa pregunta de ida, ¿no? ¿Cómo operan los movimientos sociales? Yo diferenciaría entre los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, porque no son exactamente lo mismo y tienen, creo que, usos diferenciales del conocimiento experto, de eso que llamaríamos las ciencias sociales. Si tuviera que caracterizar el uso que hacen los movimientos sociales, por lo menos los que yo conocí, diría, y esto ya lo dejamos para el debate, que sobre todo pienso que hacen un uso, yo lo llamaría un tanto intersticial, es decir, hacen un cierto desborde de algunas de las categorías epistemológicas del conocimiento, como es la díada entre reflexión y participación. Yo creo que ahí opera un cierto desborde desde los movimientos sociales en la medida que muchos de estos movimientos sociales son altamente reflexivos sobre su práctica, de hecho es algo que incluso Rubén ha estudiado, y por tanto no se trata simplemente de un actor social que hace un uso puramente táctico, sino que en ellos el debate epistemológico sobre el conocimiento es parte constitutiva muchas veces de su acción social. Por tanto, para mí los movimientos sociales hacen un uso, desbordan muchas veces esta relación entre participación y reflexividad, y después podemos ampliar esto o por qué considero que hay ese uso intersticial. Mientras que las organizaciones de la sociedad civil, como sería el caso de Oxfam Intermón, hacen un uso más bien táctico, es decir, utilizan la evidencia empírica, el conocimiento social, para fortalecer dos tipos de acciones, a mi juicio. Por un lado, la construcción de narrativas y de imaginarios sociales en disputa. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, pongo un ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, uno de los instrumentos de política pública central sobre la lucha contra la desigualdad es la fiscalidad. Y ahora estamos viviendo toda una disputa política por un relato social sobre qué son los impuestos, cuál es el valor social de los impuestos. Por tanto, para organizaciones como Oxfam Intermón es clave disputar ese relato e intentar que se entienda para qué sirve una fiscalidad justa, ¿no? Este sería un tipo de uso. Y ahí la ciencia social es muy importante, la evidencia empírica de cómo se construye un sistema tributario, qué capacidad tienen las políticas redistributivas frente a las distributivas. Es decir, hay todo un conocimiento experto de la ciencia social que es fundamental, ¿no?, en el uso y en el fortalecimiento de esa disputa narrativa. Pero es que además también se usa desde el punto de vista de solidificar las propuestas de política pública, ¿no? Por ejemplo, nosotros intentamos no solamente plantear una crítica a ciertas políticas, sino presentar a los operadores políticos propuestas de política pública. Y no es lo mismo las propuestas que simplemente van articuladas como discurso que las que van articuladas a partir de evidencia empírica que permite sostener ciertas afirmaciones.
Y de hecho es algo que nos ocurre a menudo, ¿no? Por tanto, yo empezaría un poco por ahí, ¿no? Situando cómo creo que son usos diferenciales en función de realidades que son distintas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Rubén y a la Federación Española de Sociología por invitarme. Bueno, yo soy teórico político, estoy dentro de la ciencia política, lo que hago es teoría política principalmente, y bueno, mi conocimiento de los movimientos sociales, en todo caso, es a través de la observación y del estudio. No tengo experiencia de campo, ¿no? Como en cambio pues ha podido tenerla Ernesto. Por lo tanto, de ahí es de donde hablo, ¿no? Y espero que lo que pueda decir resulte interesante. Yo conceptualizo los movimientos sociales como, y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Como agentes de persuasión que participan en la guerra de percepciones o de significados que tiene lugar de manera diaria, cotidiana, en la esfera pública, que, además de hacer eso, plantean demandas a los poderes públicos y dan cohesión a sus miembros o simpatizantes, es decir, organizan, movilizan, forman, ¿no? Yo los veo así, teniendo en cuenta, no obstante, que en la sociedad contemporánea, gracias a Internet y a las redes sociales, cualquiera puede ser un activista. Es decir, cualquiera con su Twitter puede reproducir conceptos provenientes o no de las ciencias sociales, por imitación, derivados de una movilización pública o colectiva. No sé, lo vimos en España, por ejemplo, cuando se produjeron las manifestaciones con motivo de la sentencia del caso de la Manada, ¿no? Por ejemplo. Y amplifican el discurso de los movimientos sociales. Entonces, con lo cual, la vieja distinción entre el militante o miembro activo de un movimiento social que se ocupa de salir a la calle y hace ruido y trata de llamar la atención sobre su mensaje, y el ciudadano que lo ve desde la ventana, bueno, esto se ha desdibujado. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque hablabas antes de esta situación de mayor hibridación, ¿no?, entre conocimiento experto, activismo, movilización, etcétera. Yo creo que también afecta al ciudadano que simpatiza o no con una u otra causa y puede adherirse a ella expresándose a través de las redes sociales. Cualquiera de nosotros puede hacerlo armado de su teléfono, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la conformación del discurso, aquello que dicen los movimientos sociales, aunque ellos dicen y hacen, no solo hacen cuando dicen, sino que también se movilizan físicamente, ocupan espacio. Esto en el 15M se vio la importancia que eso todavía sigue teniendo. Hay que tener en cuenta, o yo doy mucha importancia al hecho de que los movimientos sociales tienen que, por una parte, tienen que llamar la atención del público. En una sociedad donde la atención es escasa, porque estamos reclamados por muchas fuentes de atención. Y esto exige movilizar conceptos llamativos en forma de eslóganes o de lemas o de imaginarios incluso, pero que tienen que traducirse a su vez en eslóganes, lemas o similares, susceptibles de provocar emociones positivas y negativas, ¿no? Positivas de adhesión a lo que el movimiento propone y negativas de rechazo de aquella situación que se quiere solucionar. Y combinan esto con una apuesta, o venían combinando esto con una apuesta por marcos alternativos de conocimiento. Por lo general, los movimientos sociales lo que están es planteando demandas o objetivos, o venían haciendo esto tradicionalmente, que son minoritarios y que ellos aspiran a universalizar o a naturalizar, es decir, a que pasemos a ver las cosas de la manera en que ellos la ven. Por lo tanto, los movimientos sociales no se dirigen solamente al Estado pidiendo cosas, sino que simultáneamente están tratando de difundir su mensaje en el conjunto del público. Si observamos, por ejemplo, la manera en que quizá los dos movimientos sociales de los nuevos más exitosos son el ecologismo y el feminismo, han operado desde los años 60 hasta ahora, bueno, su relación con las ciencias sociales yo creo que podría caracterizarse por, traduciendo libremente del inglés, tú además de, ¿no?, Anthropólogo eres poeta y tú mueves entre España e Inglaterra, como polinización recíproca, ¿no? Una especie de polinización recíproca en la cual la relación es fluida y se mueve en las dos direcciones. ¿Por qué? Por una parte, y abundaremos en esto durante el debate, los movimientos sociales se nutren de la teorización científico-social. Pensemos, por ejemplo, pues en el lenguaje sofisticado teóricamente del feminismo contemporáneo, en la teoría decolonial, ¿no?, o en la normalización del concepto de sostenibilidad gracias a la acción de los movimientos sociales. Creo que también los científicos sociales, quizá tú sí eres un ejemplo, no lo sé, simpatizan a menudo con los objetivos de esos movimientos, o de algunos movimientos, ¿no? Y se sienten inspirados también por ellos a la hora de hacer investigación social, ¿no?, de contemplar la realidad social desde ángulos distintos, perseguir temas concretos o reforzar aquello que los movimientos sociales están demandando, creando también a menudo conceptos novedosos que a su vez pueden ser reasimilados posteriormente por esa misma movilización colectiva. Y el concepto de la noción de justicia climática quizás sería un ejemplo, ¿no?, que habría que rastrear quizá quién fue el primero que planteó el concepto de justicia climática. A lo mejor no fue un investigador, sino que fue un activista, ¿no?
Lo dejaría por ahora. Como ya estáis viendo y nos han ido avanzando Ernesto y Manuel y Ernesto, esto es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Los movimientos sociales, de alguna forma, son también generadores de conocimientos, de nuevas formas de vida, nuevas formas de pensar, nuevas formas de acercarnos a la realidad, y eso, de alguna forma, pues puede motivar a los científicos, a las ciencias sociales, a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora la pregunta de vuelta, ¿no? En esta interacción, en esta dinámica de reciprocidad. ¿Cómo los científicos sociales han podido, en muchas ocasiones, recurrir a esos marcos alternativos, a conceptos construidos en la praxis de los movimientos sociales para impulsar sus dinámicas de aproximación, de conocimiento a la realidad social? Bueno, pues me gustaría empezar con algunos ejemplos de esa polinización. Me ha parecido muy sugerente. Entonces, tenemos ese guante y fijaos, en este país tuvimos una experiencia muy interesante en los años 70 con el movimiento vecinal, ¿no? Que en las grandes ciudades tuvo una enorme importancia, Barcelona, Madrid, pero no solo, en el conjunto del Estado. Fijaos, fue un movimiento social enorme, muy potente, que fue uno de los elementos que fue capaz de construir escuelas de democracia en condiciones muy difíciles, pero no solamente eso, también mejora de las condiciones materiales de vida. Y ahí se produjo un ejemplo de polinización. Por un lado tenías los movimientos sociales que hacían verdadero conocimiento situado, investigación de la situación, sobre todo de las clases trabajadoras en los espacios urbanos de ese final del franquismo, pero al mismo tiempo se nutrieron de expertos. Estoy pensando en abogados, estoy pensando en urbanistas, estoy pensando en los primeros sociólogos, por ejemplo, ¿no? Y hubo una polinización muy fructífera y muchas de las propuestas que el movimiento vecinal lanzaba a las instituciones bebía de esa interlocución. Pero tenemos más ejemplos, ¿no? Estoy pensando también como algunos de los sociólogos eminentes, ¿no? Alain Touraine, por ejemplo, con François Dubet, trabajaron eso que llamaban la intervención sociológica en ese París del 68, con estudiantes, trabajadores, generando nuevas metodologías de conocimiento y de audición social, como también en su momento en el grupo de Socialismo y Barbarie. ¿Por qué planteo estos ejemplos? Porque al final, para mí, esta pregunta nos remite, desde mi punto de vista, a tres grandes desafíos. Cuando hablamos de esa interacción de los movimientos hacia los científicos sociales, creo que los movimientos sociales ponen encima de la mesa un debate profundo, que es lo que podríamos llamar, o algunos autores que a mí me interesan hablan de la economía política del conocimiento, o la economía política de lo epistemológico, es decir, cómo los movimientos sociales han puesto encima de la mesa un debate, y es que en el fondo habitamos sociedades que son epistémicamente plurales y donde vivimos diferentes comunidades epistémicas, y que el conocimiento experto no es el único conocimiento legítimo para enunciar lo real, sino que en la medida que entendemos que vivimos una pluralidad epistémica, necesitamos poner en circulación, en diálogo, diferentes formas de conocimiento, ¿no? Yo creo que el ecologismo y el feminismo, con enorme claridad, esto lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Porque además, fijaos, esto de la economía política del conocimiento yo creo que no es un tema baladí. Es decir, comprender que las posiciones epistémicas se conectan con la posición social significa ni más ni menos hablar de la sociedad democrática y su relación con el conocimiento, y no es casual cómo mucha de la reproducción social tiene que ver con los capitales educativos, los capitales de acceso al conocimiento. Por tanto, es un tema políticamente central, ¿no? Y los movimientos sociales lo que han hecho ver a la academia, entre otras cosas, creo, es que habitamos esa pluralidad epistémica y que quizá merezca la pena pensarnos como comunidad epistémica, no como una jerarquía de conocimientos, ¿no? Y aquí hay un tema que yo creo que da para mucho debate y que es problemático, pero lo planteo como un desafío. El segundo tiene que ver con cuestiones más metodológicas, y es también esa coproducción metodológica del conocimiento. Y estoy pensando cómo desde los movimientos sociales se ha sido muy activo en formas de experimentalidad del conocimiento. Por ejemplo, en mi campo, en la antropología, las etnografías colaborativas, por ejemplo, que se han dado en marco de movimientos sociales, en sociología lo que fue la investigación-acción participativa, la sociopraxis, es decir, hay todo un repertorio de metodologías
que han planteado también la cuestión de esa coproducción metodológica, ¿no? Y el tercer desafío es, que yo creo que han inoculado algunos movimientos sociales, es con respecto a los productos de conocimiento. Claro, la academia, sobre todo ahora, está muy perimetrada por un tipo de producto, que puede ser el paper, que puede ser la monografía, pero que es si me permitís la expresión, es un circuito cerrado. En cambio, muchos movimientos han planteado otras formas de generar productos de conocimiento, ¿no? Pondré un ejemplo, ¿no? Desde Oxfam Intermón estamos trabajando con organizaciones de base que investigan la vulneración de derechos a las personas migrantes en frontera sur, donde hay un cierto vacío analítico. O sea, mejor dicho, no hay un vacío analítico, hay un cierto miedo analítico a entrar en territorios muy complejos, ¿no? Pues estas organizaciones, a través de mecanismos de observación participante, han generado un tipo de producto de conocimiento que está a caballo entre el informe, el reportaje, que a su vez bebe de metodologías empíricas que te ofrece dato, pero al mismo tiempo apela a un auditorio mucho más amplio. Entonces, yo creo que esta problematización de los productos de conocimiento me parece interesante, ¿no? y que creo que ayudan a esa polinización, que me parece un concepto bastante muy útil, me parece, para pensarlo, ¿no? Te lo compro. Bueno, yo creo que es un asunto interesante porque presenta también tiene sus espinas también, ¿no? Todo este tema de relación entre movimientos sociales y ciencia social. Si pensamos en ecofeminismo, por ejemplo, realmente el movimiento social estuvo allí antes de todo el desarrollo académico que se ha producido posteriormente, ¿no? Es decir, la cantidad enorme, ¿no?, de literatura académica generada por ambos, yo creo que no preexiste a los movimientos, sino que sigue a los movimientos, ¿no? Los movimientos ahí abren una beta para la academia, que por otra parte resulta también para los académicos muy útil, porque son territorios vírgenes por explotar, donde uno puede también hacer carrera, ¿no? Así que también ahí hay aspectos que tienen que ver con la economía política del conocimiento, si quieres, pero de otra manera, ¿no? Y claro, yo creo que las ciencias sociales, sin duda, por tanto, encuentran en las movilizaciones colectivas, las reivindicaciones escenificadas por los movimientos sociales, un estímulo, ¿no?, para la investigación empírica y para la reflexión normativa, ¿no?, que no tenemos que olvidarnos que también existe y es parte de la tarea de las ciencias sociales y, desde luego, de las humanidades, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que estos nuevos movimientos sociales o los movimientos contribuyen a, digamos, sirven de vanguardia política que ponen el acento en unos temas y no en otros, ¿no?, temas que estaban desatendidos, yo creo que contribuyen, por tanto, a marcar la agenda investigadora, a veces con un éxito rotundo. Pero este fenómeno de simpatía, podríamos decir, no casi en el sentido inglés del término, puede presentar también inconvenientes, ¿no?, desde el punto de vista de la integridad de la actividad científica, podríamos decir. Y esos inconvenientes se darán allí donde se desdibujen, ¿no?, las líneas que separan la academia de la calle, el laboratorio, ¿no?, de la asamblea, el paper de la manifestación. Cuando esas líneas se desdibujen, podemos encontrarnos con que la actividad científica, insisto, puede verse comprometida. Es decir, lo que puede verse comprometida es la neutralidad que en principio se exige o se exigía del académico, al que en principio no se le debería, bueno, pues, estimular, ¿no?, a que se comporte como un activista. Cuando el académico se convierte en un activista, puede empezar a investigar de una manera sesgada, porque lo que quiere es que las conclusiones se parezcan a aquello por lo que él o ella lucha, ¿no? Y esto, insisto, puede ser problemático, porque no piensa tanto en generar o contribuir a la generación de conocimiento como en realizar los fines del movimiento con el que, insisto, simpatiza. Un movimiento que, no hay que olvidarlo en ningún momento, se desenvuelve en un contexto competitivo, compite con otros movimientos, compite por la atención del público, compite por los recursos del Estado. Con lo cual, digamos, no es una lucha incruenta, sino que hace falta ser eficaz en el modo en que esa lucha se conduce, lucha, podemos utilizar otra palabra, y eso, digamos, puede absorber también recursos y entre ellos, insisto, puede neutralizar la imparcialidad del investigador. Esto vale, insisto, para el investigador empírico y no digamos ya para el que hace reflexión normativa, ¿no?, que a veces se nos puede acusar incluso de hacer literatura, ¿no? Claro, o sea que la oportunidad o el deseo de cooperar con los movimientos sociales crea la tentación de la corrupción epistémica. Claro, a su vez, no obstante, esto es difícil de evitar. ¿Por qué? Porque queremos que los movimientos sociales sean permeables al conocimiento científico, ¿no?, que no operen en el vacío, sino que se nutran de las evidencias que la ciencia social puede generar, y a la vez pedimos a los académicos que transfieran su saber a la sociedad,
que se impliquen con su sociedad y que colaboren con los agentes sociales. Por tanto, de alguna manera estaríamos incentivando que se produzca ese desdibujamiento de la frontera, que puede ser positivo, pero puede también tener consecuencias negativas. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues yo creo que no hay manera de solucionarlo en un sentido fuerte, ¿no? Lo único que se puede pedir al académico es que trate de mantener una posición imparcial, que sepa evitar el dogmatismo que a veces puede venir de la mano del activismo, y que sepa distinguir esos roles más o menos ideales que diferenciarían al académico en sentido estricto y al activista. Pero bueno, eso dependerá ya de la ética casi personal de cada uno, ¿no? Sí, pero has planteado yo creo un tema que me parece interesante, esta de la corrupción epistémica, ¿no? Que ahora nos metemos en ello, que yo creo que es un tema que da, que yo comparto esa cuestión. Claro, cuando pensamos en interacciones que pueden ser problemáticas, ¿no? Yo creo que hay hay cegueras mutuas, ¿no? Entre academia, movimientos sociales, e incluso externalidades no deseadas, que dirían un poco los economistas, que yo creo que merece la pena como ponerlos encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, de la academia hacia los movimientos sociales, pues en ocasiones nos encontramos con posiciones de captura epistémica, un cierto extractivismo del conocimiento, nos encontramos también con ciertas sobreinterpretaciones en ocasiones, minusvaloración de ciertos conocimientos situados, incluso un cierto hermetismo lingüístico a la hora de intervenir. Pero también nos encontramos puntos de ceguera de los movimientos hacia la academia, ¿no? Por ejemplo, cierta imposición de moralidades, de un cierto horizonte moral, donde bueno, no se tiene por qué dar, no se debería dar, ¿no? Ese relajamiento de la ruptura epistemológica para asegurar que el conocimiento responde verdaderamente a una producción de saberes y no necesariamente a posiciones ideológicas. Cierto antiintelectualismo, que también hay en algunos movimientos sociales, probablemente el ecologismo y el feminismo menos, pero que en cambio sí que te puedes encontrar en otros movimientos sociales, ¿no? Y que por tanto hay que también perimetrarlo, ¿no? Es decir, que hay puntos de ceguera. Pero para mí hay un tema que me parece clave y que ahora después nos podemos meter, que es esta idea de la comunidad epistémica, porque yo creo que esto nos permite entender la relación de una manera más dialógica, y es entender que hay diferentes tipos de conocimiento, que se producen con diferentes repertorios metodológicos, que cada repertorio metodológico tiene su propia coherencia interna, probablemente tiene diferentes objetivos, y que de lo que se trata es no de ponernos todos en posiciones diferenciales, no se trata que el académico se vuelva activista, pero sí se trata quizá de hacer un diálogo epistémico sobre qué tipo de conocimiento hay, cómo se producen, para qué sirven, cómo se pueden nutrir mutuamente, ¿no? Y esto nos lleva a un debate que ahora lo ampliamos, que tiene que ver, cuando hablamos de esta neutralidad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque, claro, al final, cuando hablamos de economía política del conocimiento, nos enfrentamos a una realidad, y es que muchas veces entre la sociología de los sociólogos y la sociología de los actores sociales se da una cierta pugna, un cierto debate, y no es que unos sean objetivos frente a los otros, es que son dos modos diferentes de entender su relación con el objeto de estudio. Entonces, claro, yo creo que ahí de lo que se trata también de entender ese diálogo entre diferentes tipos de sociologías, sin efectivamente confundir la posición, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante crítico con cierta investigación militante, que se titula como militante, pero donde en el fondo no hay una coproducción de conocimiento, sino lo que hay es un posicionamiento con un único tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay como diferentes cuestiones que uno puede desbrozar, ¿no? Pero para mí me parece un tema interesante poder entregarle. Bueno, continúa, que si no nos quedamos ahí. Vamos a aparcar un poquitín esta idea de los límites, ¿vale? O de las consecuencias no intencionadas de esta interacción, de este desdibujamiento que puede existir entre conocimiento, ciencias sociales, movimientos sociales. Y vamos a volver un poquitín a cosas más concretas, al terreno, y vamos a centrarnos en actores más concretos de la sociedad civil. Luego seguramente volvamos otra vez sobre esto, ¿vale? Pero vamos a intentar ubicarlo en cómo esto se materializa en la colaboración entre ciencias sociales y políticas públicas en think tanks, ONGs, fundaciones como
obra social La Caixa. De hecho, esto es un ejemplo en sí mismo del propio debate que estamos teniendo, ¿no? O el trabajo que desarrolláis en Oxfam Intermón. Vamos a sacar un poco el debate de los movimientos sociales, que es controvertido, como todos los movimientos sociales. Lo aterrizamos aquí ahora y luego, si queréis, lo volvemos a llevar al terreno más del debate y de la controversia. ¿Vale? Muy bien. Experiencias concretas. Sí. Bueno, voy a empezar yo, una breve pincelada teórica, aquí que tienes que hablar más eres tú, ¿no? Porque conoces el paño, ¿no? El paño institucional, el paño social. Yo creo que, yo diría que la relación entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, incluidos los think tanks o los centros de pensamiento, es de necesidad mutua, ¿no? Es decir, que realmente ambos avanzan en la consecución de sus fines cuando traban relación mutua, ¿no? Y ahí está la clásica, una de las clásicas explicaciones de la aparición y desenvolvimiento de los movimientos sociales, como sabes mejor que yo, es la teoría de los recursos, ¿no? Y para obtener recursos, uno de los lugares donde los movimientos sociales pueden acudir, sin duda, es esta panoplia de organizaciones que pueden responder a distintas, en fin, su dinero puede ir a distintos sitios, pero en todo caso sirve para que los movimientos sociales avancen en su cometido, ¿no? Es decir que y además estos think tanks, fundaciones, etcétera, suelen tener también fines muy acotados que de alguna manera les impelen, ¿no?, a colaborar con los movimientos sociales. Claro, pero no solamente hablamos de recursos en términos económicos o recursos, sino que las fundaciones y los think tanks permiten difundir también ideas, ¿no? Ejerciendo con ello influencia en la cultura en un sentido amplio, formando parte del debate público, digamos, influyendo en la percepción privada de los problemas públicos. El público que está aquí hoy, por ejemplo, se llevará una impresión acerca de este tema que seguramente pueda ser útil para, ¿no?, para un movimiento social cuando sus ideas son las que se ponen sobre la mesa, ¿no? A la vez que los propios movimientos sociales creo que necesitan los inputs que provienen del contacto con el público que las fundaciones y los think tanks facilitan. O sea que aquí, en lugar de polinización, podríamos hablar incluso de una dinámica enriquecedora de maximizaciones egoístas, ¿no?, de los fines por parte de ambos tipos de institución. Lo que no quiere decir que aquí el adjetivo egoísta no tiene un matiz peyorativo, ¿no?, simplemente la persecución de los fines. Claro, esto lo llevarás tú muy fácilmente a terrenos concretos de colaboración institucional, pero yo creo que es un poco la manera en que podemos enmarcar teóricamente esa relación. Sí, por ejemplo, en nuestro caso, un programa que trata de incidir en los operadores políticos para que incorporen en sus propuestas de política pública la lucha contra la desigualdad. En un sentido amplio, es verdad que probablemente la centralidad es la desigualdad económica, pero no solamente, ¿no? Claro, ¿cómo trabajamos nosotros esta cuestión que has planteado, Manuel? Claro, por un lado, nosotros, Oxfam Intermón, generamos conocimiento interno, es decir, tenemos dentro de la casa científicos sociales que se dedican a levantar evidencia empírica que nos permite solidificar en la medida de lo posible nuestros planteamientos. Pensar que cuando nosotros nos sentamos con un operador político, partido político, una institución, no solamente están esperando que tú les lleves una narrativa, te van a preguntar cuál es tu propuesta concreta de política. Es decir, entras a un grado de sofisticación del debate técnico muy fuerte. Es verdad que pasas por diferentes momentos, cuando estás en un debate más electoral probablemente con la narrativa les es suficiente, pero cuando estamos en un debate ya de norma, ahí ya sí que lo que te pides son propuestas técnicas específicas, con lo cual tienes que estar dispuesto a discutir en un plano de producción de política pública, lo cual ya es problemático en sí mismo, ¿no? Porque son roles diferentes. En teoría, las organizaciones no estamos llamadas a producir la política pública, en todo caso estamos llamadas a poner alertas sobre temas, pero en cambio se nos demanda por parte de la institución que tengamos la capacidad técnica de elaboración de propuesta específica de política pública. Y si comparamos recursos, es bastante evidente que no es lo mismo, como nos ha pasado a nosotros, sentarnos con una Secretaría de Estado para pensar una política que cuando eres una organización de la sociedad civil. Pero esto nos obliga a nosotros a trabajar a dos niveles. Por un lado, tenemos que intentar levantar evidencia empírica que solidifique la posición y para eso tenemos que contar con científicos sociales dentro o trabajar con estos think tanks, que muchas veces son fundaciones, organizaciones específicas en la mediación entre el conocimiento científico y la política, en el sentido de la política pública, y esto nos ayuda a tres cosas. Una, nos permite afinar técnicamente las propuestas, nos permite acceder a nuevas audiencias,
nuevas audiencias sociales y también nos permite algo que a veces yo creo que queda en un segundo plano, y es, a mí siempre me gusta decir que la política pública es como la música, es un arte a dos tiempos. Está por un lado la norma y luego la interpretación de la norma, la partitura y la interpretación de la partitura. Una magnífica partitura pésimamente interpretada se convierte no es música, es ruido. Pues una norma que se aplica de manera muy conflictiva puede dinamitar la propia norma. ¿Para qué nos ayudan a veces estos think tanks? Nos ayudan a comprender el funcionamiento interno de la institución como un dispositivo que muchas veces practica un tipo de puesta en marcha, en escena de la política pública que tiene complejidades que no necesariamente se comprenden bien solamente cuando se está en el plano del análisis, sino cuando tienes que habitar dentro de esas comunidades de actores sociales que están dentro de la propia institución, ¿no? Entonces nos ayudan a comprender esto, ¿no? Y luego también estos think tanks a veces nos permiten ganar legitimidad en la interlocución. Cuando de pronto tú llegas, como organización de la sociedad civil, a discutir con un partido político, en donde la construcción de la propuesta de política pública, a su vez viene avalada por científicos sociales, que a su vez participan en ciertos think tanks, la puerta se te abre de manera diferente. Esto es un poco fuerte, pero es así. Incluso difiere el tipo de organización. Oxfam Intermón sí tenemos una gran capacidad de que nos abran las puertas políticas, pero no todas las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, a nosotros nos usan, en el buen sentido de la palabra, organizaciones de base para elevar peticiones de política pública a las instituciones, ¿no? Por tanto, un poco, yo creo que hay distintos usos, ¿no? Pero me parece que es un tema que cada vez cobra más relevancia, ¿no? Porque la demanda que se nos hace cada vez es más sofisticada y más técnica. No vale simplemente con una demanda o con una narrativa. Se nos pide entrar al diseño de la política. Eso, si me permite, es muy interesante porque, claro, da muestra esa especie de externalización o subcontratación legislativa, que da muestras de la complejidad, ¿no?, que tiene la democracia liberal, que tiene al final un mecanismos que escapan a menudo a la visión del generalista del público, pero que permite generar potencialmente al menos productos muy sofisticados, que luego poco tienen que ver con la crudeza partidista del teatro político cotidiano, ¿no? Y que muchas veces seguramente este último puede arruinar propuestas legislativas muy interesantes provenientes quizá de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estaba acordándome porque tenemos un grupo de investigación en Málaga sobre cosas de antropoceno y un compañero administrativista que estudia el tema de la personificación de la naturaleza nos habló del caso de la exitosa iniciativa legislativa popular que ha acabado con la atribución de derechos al Mar Menor, ¿no? Y él decía, pues le preguntamos qué opinaba de la ley, y él decía que era regular, que el Tribunal Constitucional podría tumbarla incluso, porque decía que se había hecho mal inicialmente, que creo que en Más Madrid habían tratado de refinarla, pero que se notaba falta de competencia técnica por parte de quienes habían lanzado la iniciativa, que hacía la ley vulnerable en términos, por una cuestión de reparto competencial, la manera en que se había asignado la competencia para realizar acciones de tutoría, digamos, del Mar Menor. Y es un tema muy interesante, ¿no?, porque abunda en lo que señalabas de la necesidad de que esas propuestas ya provengan de la iniciativa legislativa popular, que son más raras, ya provengan de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, estén respaldadas por una calidad técnica que las haga, bueno, si no inatacables, por lo menos competitivas en ese nivel, ¿no? Sí, y por ejemplo es muy curioso cómo una cosa es el debate parlamentario, que responde muchas veces a elementos más performáticos, que luego las reuniones de incidencia política con los operadores políticos, donde realmente te encuentras, donde de pronto, digamos, se quitan esa máscara que necesitan y donde el diálogo tiene mucho más que ver con un debate técnico sobre las viabilidades de las propuestas y te encuentras sincronías sorprendentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que hay un campo ahí fuerte. Claro, lo que ocurre es que esto pone a las organizaciones sociales, no digamos a los movimientos sociales, en una posición enormemente compleja. Y es, si tú tienes que ser capaz de discutir con una Secretaría de Estado a nivel técnico una propuesta de política pública, voy a poner dos ejemplos que a nosotros nos ha tocado, ingreso mínimo vital, por ejemplo, o fiscalidad, por ejemplo, todo el debate de la fiscalidad, los últimos gravámenes que se han planteado, fijaos lo que estamos pidiéndole a estas organizaciones y a estos movimientos sociales,
que generen capacidades endógenas suficientes, en términos expertos, pero no solo expertos, sino incluso también de explicación ciudadana, de algo que la institución cuenta con recursos ad hoc para ello, ¿no? Yo creo que esto produce una enorme tensión en el seno de las propias organizaciones, porque estás obligado constantemente a generar capacidades para las cuales no tienes recursos muchas veces, recursos económicos, o sea, hablándolo en plata, es decir, tú necesitas tener a un fiscalista, un buen fiscalista que apoye tus propuestas, y esto tiene un coste, Esto yo creo que es aún más difícil en los movimientos sociales, donde además respondes a una dinámica de acción colectiva, de democracia interna, donde tú necesitas generar toda una acción colectiva, ¿no? En las organizaciones de la sociedad civil ONGs es diferente, ¿no? Hay estructuras ya más articuladas en un sentido más clásico, digamos, ¿no? Lo cual, a mí me parece que efectivamente nos abre el dilema de las democracias liberales, pero también nos habla hasta qué punto, desde la institución, hay procesos de captura epistémica de ese conocimiento que no está en la institución. Y por eso la idea, para mí, fuerte de comunidad epistémica, de reconocer la pluralidad del conocimiento. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente de extracción, de extractivismo, de diálogo, pero es un tema bien complejo en las organizaciones. Pero, si me permite, ¿qué consecuencias prácticas tendría el reconocimiento de la comunidad epistémica? ¿O es solo un concepto teórico para manejarnos de una manera alternativa de ver las cosas? Yo creo que primero tiene esa validez de concepto teórico que nos puede ayudar, como sobre todo a descentrar los espacios de legitimación de ciertos conocimientos, pero nos permitiría, por ejemplo, afinar algunas políticas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos trabajando, intentando apoyar a organizaciones de base que están haciendo observación en Frontera Sur sobre vulneración de derechos. Claro, el simple acceso a la frontera ya es un problema. Incluso para hacer observación científica en contextos como Frontera Sur ya es un problema. ¿Cuál es la virtualidad de estas organizaciones que están trabajando en esos barrios, en esos distritos? Que han decidido incorporar la mirada metodológica de la observación participante y desde ahí hacer levantamiento de evidencia empírica, que muchas veces queda invisibilizada en los medios de comunicación por ser una política altamente compleja en este país, por las relaciones de vecindad. Sin embargo, han publicado informes, estas organizaciones de base, que tienen una gran potencia metodológica, o sea, que de verdad son rigurosos en su análisis, pero con una escasa capacidad de penetración social. Se reúnen con nosotros, ¿qué nos piden? Que seamos altavoz de ese informe, que seamos capaces de ese informe llevarlo a las instituciones, de llevarlo a la academia. Si hubiera un reconocimiento epistémico de que ese conocimiento es valioso, podría haber un cierto diálogo entre la institución, la academia y estas organizaciones de base para que esas conclusiones puedan ser, por lo menos, un elemento de análisis a la hora de repensar, pues pongo por caso, una medida como es la regularización extraordinaria que está encima de la mesa vía ILP. Es decir, que yo creo que tenemos capacidad de traducir el concepto de comunidad epistémica a ciertas especificidades de política pública, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, no todos los conocimientos se sitúan en el mismo plano de equidad, porque yo creo que no habitamos esa noción, ¿no? Entonces, bueno, nosotros insistimos en esa vía, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil que te reconozcan otros productores de conocimiento como legítimo por ese tipo de producto, ¿no? Veo un problema potencial quizá de pluralidad, ¿no? Es decir, ¿quién sería representativo, ¿no? ¿A quién se le concede la posibilidad de estar en los foros en los que está institucionalizada la existencia de un conjunto de actores que... Pero bueno, digamos que aquí estamos dando por supuesto que todo el mundo va a pedir lo mismo, va a pedir más justicia, va a pedir que... Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor hay personas con finalidades diferentes, ¿no? Y que hay movimientos con objetivos discrepantes y por lo tanto veo quizás esa dificultad. La universidad tal vez sirva como institución que de manera legítima genera un conocimiento que debería ser atendido por parte de... aunque por supuesto tenemos el problema de la autorreferencialidad y el hermetismo, ¿no? Como un lenguaje que a menudo no... o sea que veo, el problema es, claro, los movimientos sociales serían libres y salvajes, ¿no? Pero claro, dejarían de serlo en la medida en que se institucionaliza su papel en determinados foros. Las organizaciones de la sociedad civil, en cambio, parecen quizás mejores candidatos para esa finalidad, pero ya tenéis interlocución. Con lo cual, bueno, no estoy tan seguro de que eso fuera sencillo de... Pero bueno, entiendo, el concepto teórico me parece legítimo, ¿no? Sí, de hecho, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los movimientos... Claro, porque los movimientos además también son
prefigurativos de experiencias y de prácticas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, yo cuando recuerdo con el 15M, para mí lo más interesante del 15M no eran sus demandas. Sus demandas eran potentes, eran cómo encarnaron, cómo hicieron de lo cotidiano una práctica política, cómo politizaron la vida cotidiana. Estoy pensando sobre todo en el 15M de las asambleas barriales, el espacio barrial, el segundo 15M, el que ya no era de plazas, ¿no? Lo interesante de las experiencias de esos movimientos eran cómo en tu día a día, en tu cotidianidad, en espacios que jamás habrías llamado políticos, había una repolitización de la vida. Espacios de autogestión, espacios de convivencialidad, que no serían, en un sentido partidario, considerados políticos y que ayudaron, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que los movimientos, sobre todo, producen conocimiento, pero sobre todo producen prácticas de vida y, por tanto, imaginarios, prefiguran cambios, experimentan con elementos que después, el feminismo fue muy claro, también el ecologismo, experimentan con realidades que después se hacen más extensibles socialmente. Es decir, yo creo que no necesariamente siempre hay que pensarlos en términos de eficacia política, de transformación de la política pública. En cambio, las organizaciones de la sociedad civil sí que creo que tenemos más esa capacidad, porque nosotros no somos tanto prefiguradores de prácticas de vida, sino más bien mediadores, o si apuras, elementos de lobby hacia la política pública, ¿no? Pero claro, si entendiéramos que somos diferentes actores produciendo diferentes tipos de mediaciones, yo creo que ahí podría haber sinergias, ¿no? Con la ILP se ha visto, por ejemplo, la ILP de irregularización, están los movimientos sociales que son los protagonistas que lo están moviendo, pero orbitamos alrededor de los movimientos, organizaciones de la sociedad civil que estamos apoyando este tipo de iniciativa o de acción colectiva política. Más profesionalizados, ¿no? Que los más movimientos. profesionalizados, eso es. Claro. Bueno, como pueden ver ustedes, el conocimiento no tiene lugar en el vacío, tiene lugar en un entramado institucional. A veces hay lugares en los cuales se genera ese conocimiento que tienen más prestigio, mayor reconocimiento. Hay lugares donde se genera ese conocimiento, se hace ciencia social que tiene más recursos. Hay un entramado de relaciones sociales institucionales que hacen que esos conocimientos emerjan de una forma o se materialicen de una forma o de otra. Claro, ¿esto cómo se traslada al reconocimiento de esas comunidades de conocimiento? ¿Quién dota de reconocimiento a qué comunidades sobre el conocimiento que genera? Sobre todo cuando hay una unanimidad sobre el objetivo que se persigue, puedes reconocer determinadas comunidades de conocimiento, pero cuando hay una pluralidad de sentires sobre determinados objetivos o fines o determinadas políticas públicas, ¿a quiénes reconocemos como comunidades de conocimiento? Y ahí, ¿qué papel podría jugar esa neutralidad a rescatar o a no rescatar? Ahí lo dejo. Es una pregunta, ¿no? Claro. No, porque al final es una cuestión que tiene que ver con la legitimidad, ¿no? La legitimidad. A la hora de desarrollar políticas públicas, hay que entender que, bueno, digamos que el Estado tiene un conjunto de políticas públicas más o menos estables que se dedican a fines ampliamente compartidos, y luego tiene, por supuesto, acentos que dependen de qué, pues del gobierno, ¿no? Del gobierno de turno, que pondrá más o menos acento en unas otras cuestiones e imprimirá una dirección diferente a la anterior o continuista, en cambio, según cuál sea el resultado no ya el resultado de las urnas, sino el resultado, a su vez, de las negociaciones que conduzcan a formar gobierno y, a su vez, el apoyo, ¿no? Este contexto ahora nuestro tan de geometría variable, pues obviamente resulta muy difícil determinar de antemano cuál es la dirección que va a seguir la política pública de Ontario. Pero, por ejemplo, pues no sé, ¿no? La sostenibilidad ambiental es un objetivo unánime de cualquier administración pública, lo que pasa es que puede perseguirse de una forma o de otra y puede haber discrepancia en el modo en que esos objetivos se persiguen, ¿no? Porque no se trata tanto muchas veces de determinar qué finalidades queremos. Por ejemplo, podemos estar todos de acuerdo en que la desigualdad, ¿no? Pues es indeseable. Seguramente también podemos estar de acuerdo en que un cierto grado de desigualdad es inevitable. Entre medias, ¿qué hacemos exactamente, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de combatir la desigualdad sin producir qué otros efectos indeseados? ¿Cuáles son los trade-offs? Entonces, en ese contexto, efectivamente, la pregunta es ¿quién produce conocimiento legítimo?
Por una parte, podemos otorgar fácilmente la condición de productores legítimos de conocimiento a aquellos que son expertos, y ahí quizá la aureola de neutralidad científica de la universidad puede ser de ayuda, ¿no? En el sentido de que no está ex ante comprometida con determinadas finalidades específicas, sobre todo cuanto más empírico sea ese conocimiento y menos derivado de una reflexión normativa. ¿Y fuera de eso qué? Pues fuera de eso seguramente las organizaciones de la sociedad civil con más tradición y solera tendrán ya atribuido de manera natural el carácter de expertos en un determinado asunto, aunque también con frecuencia, pues no sé, pensamos en Greenpeace, por ejemplo, pues sabemos que tienen un conjunto de valores y de fines muy cerrados y que a menudo pueden perseguir incluso de manera dogmática, ¿no? ¿Y fuera de eso qué? ¿No? Es ese asunto de la comunidad epistérica que estaba señalando antes. ¿A quién reconocemos esa condición? Y ahí sí que creo que puede haber, aunque no debería, o sea, que podemos institucionalizar foros en los cuales se escucha a todos los actores o instituciones relevantes con independencia de cuál sea, debería ser así, con independencia de cuál sea la finalidad particular que persigan, de cuál sea su filiación ideológica, porque de otro modo corres el riesgo de excluir por razones de preferencia ideológica. Pero eso, claro, a su vez dependerá del escrúpulo con el cual una administración pues, lleve a cabo ese proceso de selección, ¿no? Pero me parece complicado, claro. ¿Cuál es la ventaja de los movimientos sociales? Que están ahí fuera luchando con otros movimientos sociales en condiciones de igualdad. Es decir, a ver quién es más imaginativo, quién conecta mejor con el sentido social en un momento determinado, quién es capaz de identificar problemas que son más prometedores, ¿no?, desde el punto de vista de la atención pública. No está tan en juego el reparto de recursos públicos. Y por eso la distinción que tú has hecho del principio de la charla me parece muy pertinente, ¿no? Movimientos sociales de un lado y del otro. Claro, como ha pasado en España, porque claro, es un tema controvertido, ¿no? ¿En qué medida pues, Podemos representa el 15M o prohija el 15M, ¿no? Pero cuando esos movimientos sociales se acaban institucionalizados y se adoptan forma de partido, nos encontramos con una trayectoria totalmente diferente, porque el movimiento pasa de la calle, que sería su espacio natural, a las instituciones y cambia su manera de proceder, ¿no? O sea que todo esto para decirte que no tengo una respuesta clara a tu pregunta, creo que nadie la tiene, quizá Ernesto sí, pero que es un tema muy complicado porque tiene que ver con el modo en que el Estado también está legitimando a aquellos con quienes se sienta. ¿Y por qué elegir a unos sí y a otros no? Ahí el respeto al pluralismo me parece una cuestión importante. Pero claro, si estás dando voz en foros institucionales a amateurs o a personas que vienen sin papeles, pues quizás tampoco es correcto, ¿no? No sé si tú de tu experiencia más de insider tienes... Sí, a ver, yo creo que la cuestión de la legitimidad en el fondo no es muy diferente de otros debates que tiene que ver con la disputa, o sea, por eso hablaba antes de la economía política del conocimiento. En el fondo, la construcción de legitimidad es exactamente igual, creo, que se comporta igual que en otras esferas sociales. Es decir, hay una disputa por la construcción de legitimidad. La legitimidad no es un ente objetivo que se te otorga o no. Hay una lucha, es un espacio de lucha social, de lucha política, y hay espacios sociales que se han ganado una legitimidad de interlocución, de conocimiento. Yo creo que el ecologismo y el feminismo son dos buenos ejemplos de movimientos sociales que se han ganado históricamente una legitimidad no solo en el plano de la demanda social, sino en el plano de la construcción de conocimiento, y ahora a nadie se le ocurriría, o no debería ocurrírsele, sacar una ley que toque distintos elementos donde no tenga en consideración opiniones vinculadas con el movimiento feminista y ecologista, ¿no? Es decir, yo creo que la legitimidad es un constructo social que fundamentalmente emana del conflicto, y que es en el conflicto donde se dirimen esos repartos, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que es cambiante, creo que las legitimidades pueden ser cambiantes. Comparto contigo que planteas, la academia puede tener un marchamo de legitimidad, pero también sin olvidar que la academia está atravesada por una economía política también muy fuerte en lo interno, de cómo se construyen los departamentos, cómo se reparten las jerarquías, cómo se producen asimetrías en el interno de la propia academia, cómo la academia es una institución en pugna, también interna, entre diferentes visiones sociales, lo mismo que los movimientos. Por tanto, para mí la clave está en cómo adoptamos visiones como más móviles de esa legitimidad. Puede ser que en momentos la legitimidad sea interesante que entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil que tengan un conocimiento más experto, pero puede haber momentos donde sea mucho más interesante que esa legitimidad descanse en ciertos movimientos sociales, porque tienen un conocimiento a pie de calle, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo.
quien primero ha levantado las dificultades de acceso al ingreso mínimo vital no han sido los académicos, han sido organizaciones sociales que se han topado con la dificultad administrativa de acceder a un bien, en este caso a un servicio, a una política pública, ¿no? Después han sido académicos analizando el impacto del ingreso mínimo vital o organizaciones de la sociedad civil que nos hemos hecho eco de esto y lo hemos levantado. ¿Dónde está la legitimidad? En este caso, en las organizaciones de base barrial que han tocado esa política pública en el día a día, ¿no? Por tanto, yo creo que las legitimidades son cambiantes y depende muchas veces de la coyuntura, del tema, del asunto, del problema social, del momento histórico, de los recursos. Pero bueno, sí, yo creo que hay academia, organizaciones, movimientos, expertos, incluso a veces algunos medios de comunicación también han jugado ese rol. Son papeles cambiantes, ¿no? O sea, que tampoco tengo una respuesta, pero creo que en ese carácter más dialógico me parece que se juegan a veces este tipo de problemas, ¿no? De situaciones. Sí, eso me permite matizar, que por cierto lo que has dicho del ingreso mínimo vital es una cosa casi hayekiana, ¿no? De quién es el que está a pie de obra, ¿no? Quién conoce lo que está sucediendo, a diferencia del Estado que está demasiado lejos tal vez para percibirse de esa circunstancia que señalas, ¿no? Claro, yo distinguiría entre, es decir, el concepto de legitimidad a su vez tiene mucha historia, lógicamente, es muy complicado, pero yo creo que hay una legitimidad que sí es estable, que es la del Estado, sus instituciones, que pues, tiene que ver con procedimientos democráticos y a su vez después se manifiesta a la hora de diseñar políticas públicas en procesos de escucha y de diálogo con actores de la sociedad civil, pero también con empresas, en fin, depende de lo que estés legislando, escuchas a todo el mundo, ¿no? Y tienes que ser lo más inclusivo posible, me parece. Y es importante que ese procedimiento esté tasado, sea inclusivo, sea pluralista, etc. Luego ya el legislador decidirá con el problema este que planteabas antes de la captura epistémica, ¿no? Y luego está un concepto más laxo, si quieres, de legitimidad, que tiene que ver con quién en determinado momento es escuchado con atención porque es alguien a quien se le supone un conocimiento o una voz, digamos, moralmente autorizada para hablar acerca de un problema. Y eso sí es cambiante, pero yo no confundiría los dos planos, yo los distinguiría, porque si no podemos, en fin, encontrarnos con que hacemos una valoración de quién tiene derecho a decir qué, en qué contexto, en función de los humores sociales, y hay un problema con el activismo, los movimientos sociales, etc. Hay un problema, y es que, bueno, tú puedes hacer mucho ruido en la calle, pero a lo mejor luego llega el día de votar y la gente vota otra cosa, ¿no? Entonces, no puedes obligar a los ciudadanos a salir a la calle si es que quieren manifestar su antipatía por un determinado movimiento social o no. Entonces, esas cuentas hay que tener cuidado, siendo la democracia liberal, en fin, una construcción muy compleja, donde la legitimidad genérica de los movimientos sociales para plantear demandas está normalizada ya. Esto no son los años 50 que teníamos miedo a la política de masas, etcétera, ¿no? Eso también de alguna manera, no sé hasta qué punto ha banalizado los movimientos sociales, ¿no? Hasta qué punto hoy en día estamos en una sociedad movimental, donde en todo momento hay campañas, protestas, boicots. Y bueno, quizá ahora las organizaciones de la sociedad civil, por su mayor profesionalización, pueden tal vez generar un impacto más duradero en las políticas públicas, ¿no? Luego quería matizar también ecologismo y feminismo. Claro, ¿cuál es el problema? Tú dices, bueno, ¿quién puede hoy cuestionar? El problema es que los objetivos genéricos de ecologismo y feminismo son tan amplios y tan compartidos ya que lo que surgen son discrepancias acerca de cómo realizarlos, ¿no? Y esas discrepancias son legítimas. Es decir, hay ecologismos liberales igual que hay ecologismos de extrema izquierda o de izquierda radical, ¿no? Y con el feminismo pasa algo parecido. Y bueno, es un terreno de juego muy interesante que hace dificultoso que, identificando genéricamente el ecologismo y el feminismo con unos fines muy particulares, luego ya podamos deducir de ahí espontáneamente qué es lo que hay que hacer. Porque no estamos de acuerdo tampoco todos acerca de lo que hay que hacer con eso, ¿no? Es prueba de su éxito, claro. Sí, yo lo comparto y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que el Estado probablemente es poco uno de los marcos de legitimidad más estables y por lo menos las reglas de juego de las que nos hemos dotado, ¿no? De momento. Por supuesto, siempre en constante revisión, en constante tensión y también en constante disputa interna, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Qué significa el Estado liberal, la democracia liberal? Bueno, estamos en las últimas décadas, de luego, si hemos asistido a algo, es a los diferentes vaivenes, cómo la democracia liberal puede ensancharse o acortarse en función no solo de los humores sociales, sino de los humores económicos, podríamos decir a veces también, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el Estado claramente es un espacio en ese sentido más estable de legitimación. Pero yo creo que cuando hablaba de legitimaciones que pueden cambiar, yo me refería a que
hay la posibilidad, o sea, se dan condiciones, hay condiciones incluso tecnológicas para que haya posibilidad de establecer con una cierta legitimidad, es decir, con una cierta capacidad de producción de conocimiento empírico, posiciones que antiguamente no se podían desarrollar, ¿no? Y que ahí yo creo que los movimientos sociales han sido muy creativos, ¿no? Muchas veces en la manera de postular ciertas demandas o ciertas propuestas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil también, pero creo que incluso un poco menos. Yo creo que precisamente porque somos organizaciones ya más profesionalizadas, tenemos probablemente más capacidad técnica de aterrizar en propuesta de política pública una demanda, pero en cambio somos mucho menos imaginativas en la capacidad de movilizar y de ganar cierta legitimidad social, ¿no? Y yo creo que ahí los movimientos en este país han demostrado una enorme ductibilidad para poner encima de la mesa cuestiones, ¿no? En ese sentido, creo que los movimientos sociales son un actor que gana mucha legitimidad para plantear encima de la mesa desafíos. Otra cosa es cómo traduces esos desafíos en política pública. Y probablemente ahí las organizaciones de la sociedad civil tengamos más recursos. Pero poner encima de la mesa desafíos como sociedad, yo creo que han sido los movimientos sociales los que han tenido mucha más capacidad, ¿no? Y para mí eso es uno de los elementos de legitimación muy fuerte. Porque después vamos el resto trabajándolo. Y yo creo que eso sí que es cambiante porque tiene que ver con la propia evolución de la sociedad, ¿no? Pero yo me refería más a eso, pero completamente de acuerdo, ¿no? Acordamos. Bueno, estamos hablando mucho de conocimiento, pero hay una palabra que yo creo que no ha aparecido y creo, a ver si vosotros estáis de acuerdo, que es clave en todo esto y es la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se conjuga aquí la incertidumbre hablando de conocimiento, cuando hablamos de conocimiento experto, de cambio social, de políticas públicas? Y cuando hablamos de incertidumbre también estamos hablando muchas veces de desinformación. ¿Cómo la sociedad civil y las instituciones públicas pueden de alguna forma gestionar estas dinámicas de desinformación en este contexto de incertidumbre? Quizá por eso el conocimiento esté hoy en día tan diluido y falto de reconocimientos de determinadas comunidades epistémicas en este contexto de incertidumbre. ¿Qué pensáis? Bueno, el tema de la desinformación y del contexto quizá más amplio de la posverdad, que sí, podemos relacionarlo con la incertidumbre, pero claro, para mí la dificultad principal cuando se plantea este debate es el término de comparación, ¿no? ¿En qué medida estamos exagerando el grado de incertidumbre que hoy existe frente al que existía en el pasado? En el pasado quizá lo que teníamos era una mayor sensación de certidumbre, pero una sensación falsa, y por tanto hoy estamos dominados por un sentimiento de mucha mayor fragilidad. Y simultáneamente, bueno, es verdad que hoy en día hay mucha más desinformación que en el pasado. Bueno, en todo caso lo que hay es mayor circulación de la información gracias a las tecnologías digitales, pero yo no estoy tan seguro de que haya menos bulos, menos mentiras, en el sentido proporcional, ¿no? Quizás sí que hay un cambio en el sentido de que los ciudadanos han perdido una referencia más clara de saber dónde puedo encontrar la verdad, ¿no? Y quizá también los ciudadanos tienden a castigar la mentira política menos que en el pasado. Nos hemos hecho más tribales. Tal vez, pero tampoco estoy del todo seguro, ¿eh? Me parece que es muy difícil establecer esa comparación. Yo creo que sencillamente la desinformación, los bulos, los sesgos, todo ese universo es una segregación inevitable de la democracia, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a que la esfera pública esté relativamente contaminada en todo momento, y ante eso no creo que existan anticuerpos especialmente eficaces. Seguramente la realidad quizás sea uno de ellos, ¿no? Es decir, cuando la realidad se impone frente a nuestras percepciones equivocadas de la misma. Pero, bueno, por supuesto hay organizaciones que se dedican a eso, pero bueno, no estoy muy seguro de que haya solución. Creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en este nuevo contexto de aceleración informativa e incertidumbre del conocimiento, me temo. No sé si tú eres más optimista. Sí, no. Yo puedo poner como un ejemplo de una cosa que intentamos trabajar, que trata de encarnar, por un lado, la lucha contra la desinformación y luego la noción de comunidad epistémica. Nosotros, por ejemplo, desde Oxfam nos hemos planteado que cuando hablamos de desigualdad en este país tenemos que hablar también de las desigualdades que emanan por la condición, en este caso, de la situación de irregularidad. Y cuando trabajamos sobre los derechos de población migrante nos encontramos que es uno de los territorios lamentablemente favoritos de los canales de desinformación y bulos, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo encaramos la desinformación sobre la realidad de las personas migrantes en nuestra sociedad?
y decidimos generar un espacio de trabajo, una cierta comunidad epistémica, por un lado con el periodismo de datos, por otro lado con organizaciones de base que están trabajando en un campo muy específico como es las trabajadoras de hogar y cuidados, que en este país son mayoritariamente migrantes y que viven una realidad tremendamente lacerante. Bueno, recientemente se acaba de aprobar la ratificación del convenio 189, que esperamos que mejore las condiciones. Y luego también con organizaciones que están trabajando en situación de frontera. Y a raíz de ahí generamos una intervención que trataba primero de identificar y diagnosticar a través de un estudio social sobre dónde se producen los bulos, cómo se producen los bulos, cuáles son los canales, es decir, aplicación de la ciencia social. Necesitamos comprender el fenómeno por fuera de... Y ahora estamos en un segundo momento, es decir, comprendido el fenómeno, nos damos cuenta de que ahí hay una guerra por el relato, hay una guerra por los imaginarios. Y nosotros no somos un think tank ni la academia, nosotros somos una organización social que trata de incidir. Bueno, pues hay que entrar a la guerra del relato. ¿Cómo? Nosotros nos lo estamos planteando desde lo que llamamos la producción de narrativas transformadoras. Es decir, frente al bulo tienes dos opciones: entrar al juego del bulo, tratando de desmentirlo, esa es una opción. Otra opción es, frente al bulo, tú producir un relato alternativo, distinto, que lo que trata es de poner en valor la aportación social de las comunidades migrantes en nuestro país. Es como un ejemplo, ¿no?, de cómo intentamos materializar esta lucha por la desinformación. Otra cosa es la incertidumbre. Yo comparto con Manuel que para mí son dos temas diferentes. La desinformación creo que efectivamente emana del tipo de sociedad que tenemos. La incertidumbre yo creo que tiene más que ver con una cuestión de horizonte. Y claro, el problema es que vivimos un ciclo en el capitalismo que tiene una serie de desafíos globales, nacionales, y yo creo que cómo encaramos esa mirada de futuro tiene que ver con la capacidad presente de prefigurar el futuro y de generar condiciones para que el futuro no sea un futuro de colapso, sino un futuro transformador. Y por tanto, lo que creo que es el papel de los movimientos sociales y de las organizaciones es también de imaginación política y de proyección. Y no me parece... O sea, de alguna manera, esto ya sucedía en los movimientos sociales. Es decir, cuando nos encontramos con movimientos sociales en el siglo XIX o XX que prefiguraron una manera de organizar el trabajo vía cooperativa, que luego se desencadenó en el movimiento cooperativista, había por parte de los movimientos una capacidad de encarar una incertidumbre, como era en ese momento el hecho de que las condiciones materiales de trabajo eran enormemente duras. Por tanto, para mí la incertidumbre es el territorio proyectivo en el que habitan muchos movimientos. Es decir, cómo encarar un horizonte de colapso. Pienso, por ejemplo, en la gente joven en Fridays for Future, por ejemplo, ¿no?, con el tema de cambio climático, ¿no? En el fondo están dialogando con la incertidumbre y haciendo planteamientos, pero creo que es diferente a la desinformación. Me parece que son como dos canales, son dos territorios distintos, creo. Muy bien. Como estamos viendo, el conocimiento es también aplicado. O sea, el conocimiento, como hemos estado comentando, no ocurre en el vacío, está sujeto a tensiones y su aplicación también está sujeto a diferentes factores, a diferentes elementos. Entonces, claro, si pensamos en la ciencia como algo libre de valores, como se ha venido pensando en la ciencia y en el conocimiento experto, en el contexto de las sociedades actuales, ¿dónde queda ese paradigma, ¿no?, de la ciencia como libre de valores? ¿Hasta qué punto la ciencia y el conocimiento, por su propia lógica aplicada, puede convertirse también en un campo de disputa y de batalla, y cómo eso puede afectar a la propia forma en la cual nos acercamos a conocer la realidad, ¿no? Sí, me ha empezado ahora si quieres. No, ¿Sí? dale. Bueno, es un tema muy interesante, claro. Para cualquiera que se dedique a ciencia social está obligado a planteárselo desde el punto de vista incluso metodológico, ¿no? Claro, yo creo que el ecologismo precisamente me parece aquí más relevante que el feminismo a la hora de plantearse desde sus orígenes, los años 70, no digamos ya los 70, la politización del conocimiento científico, ¿no? Cuestiona el tipo de conocimiento científico que hasta ese momento se había orientado hacia, bueno, la máxima saber es poder, controlar el mundo natural y, bueno, pues experimentar con él casi con independencia de cuáles sean las consecuencias que se produjeran o que se dedujeran de ello, ¿no? Y lo que hace el ecologismo a partir de los años 70, como digo, es pelear con el conocimiento bajo el brazo,
¿no? Es decir, el famoso libro de Rachel Carson, ¿no? de Primavera Silenciosa, es una crítica del uso del DDT a partir de las consecuencias científicamente verificables de sobre el mundo natural, ¿no? Entonces, claro, esto a su vez lo que ha provocado a largo plazo es que, como sugería esto antes, nadie haga ya, o digamos nadie se atreva a hacer demandas sociales sin tener un experto a su lado, ¿no? El problema es que, claro, surge el fenómeno de los expertos de parte, ¿no? Claro, de que nadie se priva de tener un experto y todo el mundo parece tener a su disposición un experto que va a decir aquello que él quiere que el experto diga. Y esto contribuye también a deslegitimar de alguna manera la producción de conocimiento científico, porque sobre todo puede generar en el público un razonable cinismo acerca de, bueno, si aquí hace falta un informe científico y todo el mundo tiene el suyo, pues ¿en qué podemos creer? Y nos empuja de alguna manera a una repolitización en el sentido de que, bueno, lo que cuenta son los valores. Y parece que nos desvinculamos por completo de aquello que el mundo empírico pueda decirnos, porque todo el mundo va a ser capaz de hacerlo hablar como si fuera un ejercicio de ventriloquía, ¿no? Y esto tiene sus problemas, insisto, desde el punto de vista de la deslegitimación del conocimiento científico, porque nos priva de un suelo elemental a partir del cual podemos, en todo caso, discutir. Pero, si por ejemplo hablamos de desigualdad, por mucho que podamos tener valores distintos o podemos pensar en distintas políticas públicas que puedan aplicarse a esa realidad, tendremos que partir, como decías antes tú, del diagnóstico, ¿no? Es decir, cuánta desigualdad hay, cuáles son sus causas, y después tampoco estaría de más decir, bueno, en qué medida podemos mitigarla, a través de qué medios, qué consecuencias podrían derivarse de estas acciones y cuáles no, porque si no, es una pelea descarnada simplemente por imponer un valor, ¿no? Y esto también puede generar consecuencias, bueno, poco deseables, como vimos en la primera mitad del siglo XX, donde parecía que invocar la voluntad política de hacer algo ya implicaba un resultado que iba a derivarse naturalmente de esa voluntad, y no es necesariamente el caso, ¿no? Por eso la necesidad también del pluralismo. Es una necesidad paradójica, ¿verdad? Porque necesitamos del pluralismo, pero a su vez el pluralismo puede acabar deslegitimando la ciencia, porque todo el mundo trae al experto, como digo, bajo el brazo. Claro, entonces yo creo que hay que diferenciar entre el estudio empírico de la realidad existente y el debate que podamos tener acerca de qué hacer con ella y qué es realista hacer con ella. Yo creo que son niveles diferentes, podemos matizarlo incluso de otra manera, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, lo vemos con la ciencia climática. Podemos saber con cierto grado de certeza cómo ha evolucionado la temperatura en el planeta Tierra en los últimos, pongamos, 2 siglos, si damos credibilidad que la merecen a los paleoclimatólogos, mucho antes. Pero predecir lo que va a pasar con ella no es tan sencillo. Tenemos modelizaciones, son un poco toscas a veces, podemos predecir, pero no tenemos el mismo grado de certeza. Claro, un movimiento social como Extinction Rebellion, eso no le interesa. Lo que plantea es la extinción de la especie humana, que es muy improbable en el medio y largo plazo, pero llama la atención. Sirve para sus propios fines, y algún experto habrá que diga que sí, que vamos irremediablemente hacia el colapso que tú señalabas. Bueno, no está tan claro, ¿sí o no? Realmente no podemos saberlo con ese grado de certidumbre. Entonces, esa diferenciación me parece importante para no convertir al científico social en un siervo del movimiento social, salvo que el científico social decida serlo libremente, pero creo que eso contribuye a generar un cierto descrédito. Otro ejemplo que me parece interesante en relación con esto, porque claro, yo creo que ahí las ciencias naturales, sin caer en el positivismo del siglo XIX, sí que tienen quizá un método científico, aunque muchos filósofos de la ciencia dicen que el método natural científico no existe, pero más o menos uno puede agarrarse a algo parecido a un método, y las ciencias sociales empíricas también podrían tener algo parecido, pero también sabemos que uno puede seleccionar unos temas y no otros, uno puede sesgar las conclusiones, ahí de nuevo la honestidad del investigador tiene mucha importancia. Pero estaba pensando, por ejemplo, en la distancia que media entre determinar el aumento de la temperatura media en una región del mundo, por ejemplo. Eso podemos hacerlo. ¿Podemos contar el número de personas que se han marchado de allí, que se han convertido en inmigrantes en otro país? Podemos. ¿Podemos calificarlos automáticamente como migrantes climáticos? Pues es más complicado. Hay un paso ahí que tiene una complejidad mayor, ¿no? Porque a lo mejor ha aumentado también la temperatura, yo qué sé, en Nevada, Estados Unidos, y la gente no se va. ¿Por qué? Porque es una sociedad más rica, quizás tiene más recursos para poder mitigar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que andarse con mucho cuidado, y eso, lo que vengo a decir es que eso, en la lucha política en la esfera pública por persuadir a los ciudadanos de que tal o cual causa es más merecedora de atención o que tal o cual imaginario político-social es más deseable, esos matices se pierden irremediablemente, ¿no? Y ahí no sé si quizá la universidad sea el lugar donde esos matices pueden todavía tener
un papel, ¿no? Y el debate público más sofisticado, tal vez, que también lo hay, ¿no? No todo es el megáfono en la plaza. En fin, es un poco confuso lo que he señalado, pero el tema lo es en todo caso. Sí, yo creo que ahora es un montón de temas, ¿no? Recientemente moría Bruno Latour, ¿no? Que sí, es precisamente un antropólogo que ha estudiado comunidades científicas y desde la óptica etnográfica ha puesto en juego cómo efectivamente la ciencia, incluso la ciencia dura, la ciencia empírica, la ciencia natural, esta mira que siempre tenemos de las ciencias sociales hacia las ciencias naturales que parecen que son las ciencias duras, como si nosotros fuéramos las blandas, ¿no? Y como él ha desnudado muchas de las economías políticas en juego en los laboratorios científicos, ¿no? Por tanto, yo la primera cuestión que me haría con esto es, cuando hablamos del científico como la posición objetiva, ¿qué entendemos por objetividad? Incluso escuela burdiana, ¿no? Es decir, no solamente se trata de objetivar las prenociones, es decir, lo que cada uno de nosotros podemos opinar, que eso es fundamental, la ciencia tiene que distanciarse de las prenociones, sino que también tiene que objetivar a lo que pomposamente llamaríamos el sujeto objetivante, ¿no? Es decir, porque en el fondo somos sujetos cognoscentes, hay muchos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy complejo y que amerita ese diálogo, ¿no? Por eso decía de un diálogo entre diferentes sociologías, la sociología de los actores, la sociología de los sociólogos o de los expertos, ¿no? A mí me gusta un poco pensar esto desde una lógica más de pluralidad, ¿no? Es decir, bueno, si aceptamos que vivimos en sociedad y que hay diferentes pluralidades cognitivas o epistémicas, si aceptamos que algunas de esas situaciones epistémicas tienen una mayor prevalencia por acuerdo social, llámese el Estado, llámese la academia, pero si aceptamos también que cada una de esas individualidades epistémicas es internamente también diversa y por tanto sujeta a disputa, y por tanto ninguna es 100% objetiva, sino que beben de diferentes tensiones, yo creo que esto nos permitiría hacer algunos desbordes que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla siempre de la relación entre neutralidad axiológica, ¿no? Que lo llamaba Weber, claro, se nos olvida que Weber era un científico que apostaba claramente, y digamos, yo creo que los científicos lo compartimos, ¿no? De la necesidad del científico social de no ser un político, ¿no? Pero en cambio esto no significaba que él no tuviera, o que su ciencia no tuviera una cierta motivación política, y él tuviera un rol político en la sociedad en la que vivió. Él tuvo un rol político, ¿no? No solamente en direcciones muy diferentes, tuvo una presencia en todo lo que fue el tratado post Primera Guerra Mundial, tuvo un papel también frente a la revolución del 18-19. Yo creo que ahí es clave la honestidad del investigador, que haga explícito ciertos valores, ciertas finalidades, ¿no? Es lo que Fassan llama poner en valor fundamentalmente el análisis crítico, hacer explícito el análisis crítico, tu interpretación y también los discursos morales que están por detrás, ¿no? Y entender que son diferentes y que tiene que haber cierta ruptura, ¿no? Y ahí sí que creo que la academia juega un rol fundamental, porque es el lugar, a priori, donde deberían estar mucho más controladas las cuestiones que tienen que ver con la propia subjetividad, o por lo menos tienen que ser explícitas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en Oxfam somos explícitos, nosotros abogamos por una política pública que trata de achicar las desigualdades, creemos que las desigualdades son un elemento que pone en riesgo la propia democracia como la conocemos. Otra cosa es hasta qué umbral de desigualdad estamos dispuestos, ¿no? Pero creemos que es un elemento debilitador de las condiciones democráticas de vida, por tanto lo hacemos explícito. Ahora bien, cuando intentamos levantar evidencia empírica, no es este el único elemento que nos mueve, sino, pongo un ejemplo, ahora estamos estudiando cómo se están comportando los salarios frente al comportamiento de los beneficios empresariales y ver el diálogo, ¿no? Bueno, pues estamos intentando levantar evidencia empírica a partir de fuente estadística pública que nos señale dónde se están produciendo, y nosotros en el informe nuestra intención es reflejarlo de la manera más fiel a los datos. Ya sabemos que los datos son una construcción, que el dato en sí mismo no es algo objetivo, ¿no? Bueno, son diferentes usos. Lo que sí que hacemos es que cuando salimos a la arena pública somos muy claros en decir que nuestro objetivo es que disminuya la desigualdad y que por eso creemos que necesitamos comprender el comportamiento, por ejemplo, de salarios y beneficios empresariales. Este elemento de hacer explícito el valor me parece que es valioso, o que sería útil,
por lo menos para que el receptor lo someta a escrutinio. El problema es cuando nos encontramos a académicos al servicio de intereses de parte que no hacen explícito su posicionamiento moral, sino que lo venden como objetividad técnica. Esto estamos hartos de escucharlo. Para mí el paradigma es ciertos tertulianos en medios de comunicación, donde se venden como conocimiento experto cuando tienen una clara posición de parte, ¿no? Y donde ahí está un poco emboscado tu posicionamiento moral, ¿no? Y yo creo que ahí hay que exigir al analista, al científico, al experto, que sea honesto en su manera de poner encima de la mesa cuáles son los fundamentos morales de su práctica científica, ¿no? Porque algún tipo de planteamiento moral hay. Otra cosa es que eso no tamice toda tu investigación, pero hacerlo explícito sí, ¿no? Y en cambio hay una cierta tendencia a emboscarlo y al contrario, presentarlo como conocimiento objetivo, ¿no? Yo creo que ahí hemos visto ejemplos paradigmáticos, ¿no? de esto en tiempos pretéritos y presentes, ¿no? Sí, no, yo añadiría que, claro, el problema es que sin los datos que la realidad, ¿no?, que podemos producir a partir de la observación de la realidad, estamos ciegos, ¿no?, realmente, claro, porque es que ni siquiera la propia noción de desigualdad tendría sentido, ¿no? Y ahí, fíjate, Latour tuvo un punto de arrepentimiento también, porque él dijo, bueno, ahora, claro, ¿cómo le digo yo a los negacionistas climáticos que no tienen razón, ¿no?, cuando yo he dicho que los laboratorios son una construcción social, que... O sea, que hay que tener cuidado también con el grado de demolición a que sometemos los presupuestos metodológicos de las ciencias empíricamente orientadas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a su vez, hacer el escrutinio de las conclusiones que se derivan, bueno, pues esto es complicado, muy laborioso, y no son los tiempos ni de la política ni de la movilización colectiva, que son de otra naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, claro, por eso también creo que los movimientos sociales no deben profesionalizarse demasiado, ¿no? Porque es que no es su naturaleza, no es su rol, ¿no? Completamente de acuerdo. Igual que, aunque en este país sucede por desgracia muy a menudo, los partidos políticos, la calle no es lo suyo son las instituciones, porque ya tienen las instituciones, ¿no? Y creo que esa división de roles debería ser respetada porque sería saludable desde el punto de vista democrático, ¿no? Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece... De hecho, creo que la institución trata siempre de llevarte al terreno de la profesionalización, porque claro, en un cuerpo a cuerpo entre entes profesionalizados, yo creo que la simetría es muy clara. Yo comparto plenamente que los movimientos, su territorio no debería ser el de la profesionalización, sino de la acción colectiva, ¿no? Y lo que planteas de los partidos igual. De hecho, yo creo que hemos vivido un ejemplo. Durante la última década se planteó el famoso debate del partido-movimiento, que fue un debate no resuelto en términos ni políticos, ni sociales, ni, si me apuras, epistémicos. ¿Qué significa un partido-movimiento? ¿Hasta qué punto son dinámicas diferentes? Yo creo que ahí efectivamente se abre un territorio que es enormemente complejo, pero yo comparto plenamente que los movimientos su territorio no es el de la profesionalización. Otra cosa es que pueda buscar alianzas estratégicas para solidificar posiciones y demandas, perfecto. Pero si te profesionalizas te conviertes en otra cosa, dejas de ser la naturaleza de lo que eres, ¿no? Sí. Bueno, si os parece bien, vamos a reconocer ahora la comunidad de conocimiento que es la audiencia. Se abre un turno de preguntas para cualquiera de ustedes que quiera plantear alguna pregunta, Manuel o Ernesto. Os animamos a hacerlo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres participantes de ese núcleo de comunidad epistémica de esta tarde que estáis estimulándonos. Quería hacer dos comentarios que también son dos preguntas. La primera, cuando habéis introducido el tema de la externalización de la política, que lo has introducido tú, Ernesto, y planteando además este ejemplo de Secretaría de Estado que nos pide que diseñemos, que nos encarguemos nosotros del diseño de la política, a mí, digamos, me ha hecho pensar en una situación de hasta qué punto eso no tiene que ver con dos factores. Uno, vamos a decir así, como la dificultad de la gestión de los recursos humanos, de los profesionales, de los técnicos superiores en la administración pública, en esa Secretaría de Estado, de la dificultad de formarse de manera continuada a través de mecanismos variados y, por tanto, de poder alimentar desde el interior de una institución procesos de cambio y reflexiones innovadoras, ¿no?
Eso por un lado, ¿hasta qué punto? Por otro lado, ¿hasta qué punto también hay por parte de nuevos dirigentes desconfianza respecto a las propias estructuras internas de profesionales de la administración pública? Es decir, el título no constituye una garantía de comunidad epistémica abierto a la definición de nuevas políticas. O sea que quiero decir que ahí me parece que hay una conflictualización que también atañe a la sociedad del conocimiento en la relación, en ese doble juego que habéis introducido de las instituciones en sus relaciones con los movimientos sociales, las instituciones en relación con las entidades de las organizaciones de la sociedad civil. Este era un tema. Y el segundo, si el moderador me lo permite, a mí me gustaría también que pudierais moveros un poco, si os apetece, bajar al terreno de las agendas locales y los entornos urbanos, porque yo creo que ahí hay otras dinámicas de juego interesantes que nos pueden resultar sugerentes. Digamos, la dinámica que yo conozco y que me interesa, más cercana, es de la ciudad en la que estamos, de la ciudad de Barcelona, también de otras, y en esta ciudad, y también en el contexto catalán, y también está en otros contextos y otras comunidades autónomas de España, están cantidad de organizaciones del tercer sector que están trabajando tanto generando conocimientos como generando la producción de servicios para que aquellos que tienen la responsabilidad de su provisión como competencia, sea la ciudad, el ayuntamiento, sea una comarca, sea una comunidad autónoma, a nivel de determinados servicios, los puedan llevar a cabo, ¿no? Ese tipo de organizaciones de la sociedad civil son muy diferentes de Oxfam e Intermón. Y tienen ahí un tipo de... No digo ni más, no introduzco ningún elemento valorativo, lo introduzco, esa diferencia, esa especificidad, porque ahí hay un campo de trabajo, de, como tú decías, levantar la empírica, que tiene unas posibilidades y que permite otros tipos de enlace con sus ruidos, a menudo en la relación con las instituciones. Y luego también me parece que hay un tema en el marco de la sociedad del conocimiento, y es la disponibilidad que algunas administraciones tienen y otras no la han jugado, sino al contrario. El caso del Ayuntamiento de Barcelona sí que lo ha jugado, al menos en materia de acciones de innovación en campo de derechos sociales, que es el de poner el Big Data al alcance y poner los datos al alcance para que los investigadores sociales podamos acercarnos a ellos y trabajarlo. Hasta aquí, gracias. Gracias. Ernesto, Manuel. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por los tres temas que traes a colación, porque me parecen sumamente interesantes, ¿no? Sobre el Estado. Claro, es que el Estado es un ente muy complejo. Está atravesado por muchas dinámicas y es un territorio en disputa también, ¿no? Internamente, ¿no? Cuando hablaba antes de una Secretaría de Estado, hablo de una Secretaría de Estado, un partido. Cada vez más esta demanda de tecnificación lo que demuestra es que en el fondo la política pública está coproducida. No solamente son los legisladores quienes producen la política pública, sino que el modo como eso se despliega está atravesado por más actores. Y un ejemplo hoy muy interesante es precisamente lo que has puesto encima de la mesa, cómo en la política local, en las políticas públicas locales, una parte de los hacedores de la política pública son entidades del tercer sector que están participando de la cogestión de servicios, por ejemplo. Por tanto, yo creo que cada vez más habitamos un territorio donde la política pública no es monopolio de un único actor, sino que está coproducida por diferentes actores y agentes, ¿no? Y esto presenta complejidades. Y dentro del propio Estado, en el caso de la función pública, ¿no? La función pública como un cuerpo social que está también atravesado por enormes complejidades, tensiones, que tiene que ver con el propio crecimiento del Estado o el decrecimiento del Estado en muchas situaciones, y por tanto tendríamos que hacer la pregunta qué tipo de estado del bienestar tenemos y cómo esto dialoga con nuestra realidad social. Pero yo quería un poco rescatar uno de los elementos que tú planteas. Yo estoy completamente de acuerdo que muchas de estas entidades de base local, y por eso lo he puesto encima de la mesa, como nosotros, que desde luego no somos una entidad de base local, sino que tenemos equipos de voluntariado locales, pero somos una organización que sobre todo dialoga en un plano mucho más estatal, pero cada vez más nos hemos dado cuenta, y de hecho una parte de nuestro programa se rearticula en
generar una alianza estratégica con organizaciones de base, que son no solo las que tienen un conocimiento situado de una problemática, sino que muchas veces tienen algunas de las propuestas que tenemos que desplegar. Y nosotros convertirnos en un aliado. ¿Cuál es nuestra potencia? Nuestra potencia es que nosotros mañana llamamos a la puerta de cualquiera de los partidos políticos del Congreso de los Diputados y nos abren la puerta. Probablemente a una organización de base no. Entonces, no se trata de que seamos los altavoces se trata de buscar un espacio de alianza que nos permita, en nuestro caso, servir de cámara de resonancia de algunas de las problemáticas que nos estamos encontrando, ¿no? Pero comparto completamente contigo que la cuestión de las organizaciones de base locales son un territorio de producción de conocimiento y de propuesta fundamental, ¿no? Claro, este es un país pendiente todavía de esa segunda descentralización que llamaban. De hecho, la administración local es la que ha ganado más competencias, pero en cambio no ha crecido en términos en paralelo su reparto de la riqueza y de la disposición de recursos, ¿no? Aquí hay pendiente esa segunda descentralización que equipare competencias a condiciones materiales para la prestación de servicios. Y en cambio tenemos las comunidades autónomas, ¿no?, que sí que han tenido esto, ¿no? Con lo cual el ámbito de lo local es un territorio tremendamente complejo y a su vez muy variable, ¿no? No es lo mismo el comportamiento de las administraciones locales en Cataluña con la que puede ser, por ejemplo, la región de la que yo vengo, Madrid, donde tiene un componente diferente, pero yo creo que es un elemento central, ¿no?, de organizaciones que tienen muchos elementos ahí que aportar. Bueno, suelo decir dos cosas solo, dos apuntes. Uno, que claro, por razones elementales de escala, la política local siempre es más conducente a la participación, ¿no?, una participación más inclusiva, no solo de entidades del tercer sector, sino también a los propios ciudadanos. Otra cosa es que los ciudadanos elijan participar o no, ¿no?, o se le den facilidades o no se le den, pero en principio, claro, es el ámbito más inmediato en el que se desarrolla nuestra vida y es mucho más sencillo que se produzcan ahí, ¿no?, y luego, por otra parte, claro, en relación con lo que usted señalaba del Estado, no quiero ser injusto con los funcionarios, tengo muchos amigos funcionarios, ¿no?, ¿quién no los tiene en España? Pero claro, no sé hasta qué punto nuestra administración necesita una reforma, ¿no?, una reforma que la adapte a las exigencias del siglo XXI, ¿no?, y de esa porosidad que señalas, y a la complejidad de la gestión de, bueno, Big Data, ¿no?, en fin, pensar en eso es casi como marciano en España, ¿no?, en esa disponibilidad de los datos, en esa facilidad. Yo creo que esa reforma está pendiente. No creo que se haga, pero bueno, pendiente está. Una última pregunta, si os parece, i ja cerramos el diàleg. Hola, bona nit. Bueno, m'agradaria fer tres, el que passa que molt curtetes. Bueno, en primer lugar, felicitar-vos perquè ha estat superinteressant. Massa elevat intel·lectualment, penso, perquè ho heu posat al nivell acadèmic. La societat del coneixement pot ser més general que el coneixement sociològic o l'estudi de la societat des del punt de vista acadèmic. Hi ha alguna cosa que m'ha sorprès del que tu has dit, però que ara estaves apuntant una mica la solució, aquesta de col·laborar. Jo vinc del món de l'enginyeria, no vinc del món sociològic, però fa molts anys ja que la part d'enginyeria, que la part de l'enginyeria, el món acadèmic, les tres etapes del coneixement, que seria la recerca, la transferència i la innovació, ja estan juntes, perquè si no, no funcionen, no poden estar separats. I ja, des del punt de vista aquí en Europa, que el monopoli del coneixement és estatal encara, tens una llibertat de càtedra, però també hi ha financiació per fer investigació aplicada. Llavors, no he sentit parlar d'innovació social. Llavors, això m'agradaria que em diguéssiu què s'està fent. Només es pot innovar quan està el coneixement intel·lectual elevat, que és el que crea el coneixement, a prop de la primera línia de foc, que són els que tenen els problemes, les necessitats. Quan estan tots junts es pot innovar, que és el que estàs fent tu. De fet, tu estàs col·laborant amb entitats locals que tenen els problemes i tu intentes resoldre-los, però tu tens els coneixements, falta que la universitat estigués treballant amb Oxfam. Aquí tenim un supercomputador que estem fent projeccions meteorològiques molt bones, sempre són incertes, però tens moltes dades. I estem fent projeccions del moviment de l'univers, podríem fer projeccions socials, està claríssim, posar un i posar les dades. Bueno, la primera pregunta seria aquesta, o sigui, què hi ha d'innovació social
juntant els tres factors del coneixement en sociologia. Després, la segona és els think tanks, que són d'origen polític, després ha hagut empresarials i socials per influir en els polítics, per prendre decisions, tenen un problema de transparència econòmica. No se sap qui els financia. Inclús hi ha una associació que s'anomena Observatori ETT, que no sé què vol dir la E perquè no diu que sigui espanyola, Observatori Espanyol de Think Tanks, que s'ha permès classificar els think tanks espanyols de 0 a 5 en el seu grau de transparència de financiació econòmica, i ell no diu si és una fundació, si és una societat limitada, si és part de l'Estat, si és part d'una universitat, ni diu que només posa els noms dels que treballen i res més. Jo crec que falta, en tota la part sociològica aquesta dels think tanks, transparència econòmica, molta. I això volia saber la vostra d'això. I la tercera cosa que es volia dir és, des del punt de vista del que per un enginyer és la societat del coneixement, no és només la part acadèmica de l'especialitat dels moviments socials, sinó és de la societat en general. Estem vivint ara una transformació tecnològica, deep tech, és superimportant, que canviarà la societat. I trobo, o sigui, estem parlant de l'STEM, que fa falta STEM, i els enginyers trobem a faltar STEAM, que és falta la A de la part social, és a dir, els historiadors, els antropòlegs, els economistes sempre han estat perquè expliquen la societat, i els sociòlegs. Excepte casos excepcionals com el Manuel Castells, que va fer la trilogia de la societat en xarxa, o jo no he trobat, o hi ha molt poc impacte social d'explicar el que està passant des del punt de vista social en la transformació tecnològica. Ja està. Gracias. Bueno, si hemos entendido bien, son tres preguntas. Uno, cómo se configura la investigación, la transferencia y las políticas públicas en la innovación social, el tema de la transferencia de los think tanks y luego esta frontera entre... Els trobo desapareguts a la de social des del punt de vista de la transformació social tecnològica. No hi són, no els trobo en el carrer. O sigui, fa falta molta formació, difusió i explicació del que està passant per part, no sé, jo coneixo algun antropòleg que se va anar al Silicon Valley en el seu dia i ha vingut aquí i ho està explicant, però hi ha un, saps? Falta trobar això. O sigui, a més, el millor historiador que hi ha a Espanya de la ciència i la tecnologia és un físic teòric. El millor ètic que està explicant l'ètica de la intel·ligència artificial no és un filòsof, és un físic teòric. On estan els filòsofs? On estan els antropòlegs en aquest món que està canviant tecnològicament? Bueno, yo no puedo responder la mayor parte de las preguntas porque es sociología, ¿no? Y no soy experto en sociología del conocimiento, pero un par de cosas. Una, bueno, yo creo que sí hay gente estudiando eso, si hay filósofos, si hay... Pero sí que, igual me equivoco, ¿no? Pero sí que tengo la impresión, al menos en la teoría política sucede, no sé en sociología, que hay una parte del mundo investigador que rechaza el mundo tal y como es. No le gusta el mundo. No le gusta el mundo capitalista, el mundo de la innovación, no le gusta Silicon Valley, entonces difícilmente podrá generar un conocimiento interesante acerca de esas realidades sociológicamente hablando, ¿no? Una reflexión normativa que resulte, ¿no? Pues es como Harari, sale Harari allí a decir que los datos, que nos vamos a... ¿no? Que va a ser un desastre todo, tal. Me parece un poco pobre, ¿no? Desde el punto de vista de la articulación filosófica. Sí. Entonces, bueno, creo que puede haber un problema ahí desde el punto de vista de, ¿no? el acople entre el cuerpo investigador y el objeto de investigación por un rechazo del tipo de sociedad que genera, ¿no? Ese mundo basado en la innovación. Y lo que sí quería añadir, por alusiones a lo que usted ha señalado, aunque no es ninguna de sus tres preguntas, claro, usted dice las proyecciones sociales son fiables, pero simultáneamente vivimos en un mundo donde la innovación es un imperativo sistémico, ¿no? Es un mundo dedicado a la innovación, entregado a la innovación tecnológica, innovación social también. Claro, ahí hay una contradicción, ¿no? No podemos querer innovar constantemente y querer saber cuál va a ser el futuro, porque el futuro estará constantemente transformado por la innovación, ¿no? Claro, y si pensamos en uno de los dogmas del ecologismo de los años 70, ¿cuál era? La superpoblación.
¿Qué pasa con la población? Que no ha hecho más que descender. Bueno, todavía sigue subiendo, pero estamos viendo el peak child, ¿no?, antes del peak oil, ¿no?, que es una cosa sorprendente. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico ha traído la emancipación de la mujer, que tiene menos hijos, etc. Con lo cual, el futuro, bueno, hay parámetros físicos que sí podemos manejar, pero cuando introducimos ahí el factor social, el factor de innovación tecnológica, el futuro se nos escapa, no es tan fácil. Otra cosa es que el futuro conserve su fuerza a la hora de generar imaginarios, plantear propuestas, eso es otra cosa distinta, ¿no? El resto de preguntas te las dejo a ti, que sabrás responderlas. No. De hecho, planteas 3 temas sobre los que no tengo grandes elementos. Claro, la cuestión de la innovación social, yo reconozco que tengo algunas dificultades todavía con el propio concepto, ¿no? Porque la innovación social, desde los ojos de los movimientos sociales, por ejemplo, que históricamente han sido espacios de experimentación de nuevas formas de vida, ¿eso es innovación social? No lo sé. O sea, yo creo que la innovación social ha venido más de la mano de un cierto discurso, de un nuevo management, que lo que hace es intentar llevar procesos de innovación empresarial al terreno de la sociedad civil, y entonces reconozco que es un campo que ni conozco, pero que cuando a veces me tengo que rozar con él, bueno, pues he tenido algunas dificultades desde el punto de vista de ver dónde están ahí el campo de juego, ¿no? Los movimientos sociales, por su naturaleza, siempre han desafiado elementos de la estructura de plausibilidad de lo real, y a partir de ahí se imaginan nuevas dimensiones, a veces en un sentido progresista y a veces en un sentido regresivo. Es decir, esto de que los movimientos sociales son todos progresistas, esto no es así en absoluto, ¿no? O sea que, con lo cual, la cuestión de la innovación social, para mí, como yo la interpreto, es, al menos desde la práctica que yo ahora desarrollo en Oxfam Intermones, cómo somos una organización lo suficientemente atenta a una cierta audición de dónde están los espacios de innovación, de experimentación de la sociedad civil, y cómo eso tiene un valor en términos de conocimiento aplicable a la influencia en la política pública. Yo me quedo ahí, me refiero, no soy capaz de avanzar más, ¿no? Sobre la cuestión del cambio tecnológico, claro, es una de las brechas, ¿no? De hecho, en los estudios, por cierto, de esta casa, que habla sobre las brechas sociales, aparece la brecha tecnológica, ¿no? Y esto yo creo que presenta desafíos como el resto de brechas, ¿no? Por tanto, la brecha tecnológica hay que entenderla como, no sé cómo decirlo, como la atmósfera en la cual vamos a tener que plantear disputas sobre qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Y esto atraviesa las realidades cotidianas de las personas, de las organizaciones sociales, de los movimientos, de la propia administración. Es decir, la brecha tecnológica es un desafío para todos y para todas en términos de ecosistema en el cual nos toca vivir y dialogar, ¿no? Con lo cual, yo ahí no es que no haya antropólogos, sociólogos, que creo que, bueno, a veces hay dificultades de posicionar estas disciplinas en ciertos elementos, sino que estos son desafíos que son globales, ¿no? No obstante, sí diría una cosa, y es que estoy de acuerdo, y es, en la política pública, por lo menos es lo que yo percibo, hay una sobresaturación, una sobrerepresentación de algunas disciplinas frente a otras. Antes lo hablábamos aquí, ¿no? Te encuentras ingenieros, economistas, politólogos, y en cambio cuesta más encontrar en los decisores políticos, me refiero, perfiles más sociológicos, antropológicos, filosóficos. Y yo creo que esto es una carencia, porque en el fondo necesitamos un cierto elemento muy pluridisciplinar que piense lo real desde dimensiones diferentes, ¿no? Un ingeniero está formado para pensar la realidad desde un lugar, y así debe ser, probablemente un economista también, pero un antropólogo también, con lo cual yo sí que he hecho en falta muchas veces en el espacio de decisión del diseño de la política pública, no digamos en los partidos, que también, estos otros perfiles, ¿no? O incluso perfiles no expertos, que tienen una relación con lo real desde una profesión, desde un oficio, desde una relación de conocimiento material, ¿no? Pongo un ejemplo y con esto, para pensar las propuestas de policy, de política pública, orientadas a la transposición del Convenio 189 sobre trabajadoras de hogar y cuidados, el conocimiento más experto lo tienen muchas veces las personas que están teniendo que trabajar en ese mercado, y por tanto, y no estamos hablando de expertos en el sentido académico, sino expertos de un conocimiento muy situado, ¿no? O sea, que yo me lo imagino un poco por ahí, ¿no? Pero ya digo que son temas complejos que planteas que yo no tengo respuestas así claras, ¿no? La transparencia de los think tanks. Sí, me refiero, yo estoy de acuerdo. Nosotros por lo menos sí que cuando intentamos trabajar con algunos buscamos que haya unos criterios éticos
de desarrollo de la información y de transparencia, del mismo modo que nosotros rendimos cuentas. Y para nosotros es, bueno, la administración tendría una herramienta potentísima, que es la compra pública. La administración puede ser un vector determinante de forzar que sus proveedores, y no es cualquier cosa, la compra pública es una herramienta poderosísima para buscar cambios en ciertas esferas. Tú puedes demandar una serie de pliegos, una serie de criterios éticos a la hora de la contratación pública. Se puede hacer, ayuntamientos lo han hecho. Y yo creo que ahí habría un elemento de la transparencia o, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos derechos laborales esté presente en proveedores de servicios de la administración, ¿no? Sería algo exigible, ¿no? Claro. Los tratados de libre comercio se han usado también ya en ese sentido. Efectivamente. Bueno, pues si les parece vamos a terminar. En este mundo intersticial entre la política y el conocimiento, voy a acudir al sentido común, que quizás sea el peor enemigo del conocimiento, pero con buen sentido común también se puede ahondar en el conocimiento de estas dinámicas tan controvertidas y tan difíciles de asir. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias.